¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es tu primera vez yendo a terapia? Ay, estoy muy emocionada por eso. Yo soy Melo, y seré la que te estará acompañando durante todo este proceso juntos. ¿Cómo te llamas tú? Un gusto. Sí, nos hemos presentado antes mediante una llamada virtual, así no venías y no te desconocía el rostro. Espero que hayas llegado súper bien. Bueno, antes de empezar, quiero decirte que este es un espacio completamente para ti, ¿sí? Y es elemental que tú te sientas cómodo. Así que si sientes que algo no te gustó, me lo puedes decir y no me enojaré. Estoy completamente a tu disposición. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, mira, por acá tengo un cuadernito y me gustaría aclarar que cualquier cosa que escriba acá no es necesariamente malo o bueno. Son cosas que para mí me llaman la atención y es necesario recordarlas. Como puede ser, no sé, tu gusto de helados favoritos, qué hiciste ayer, si por ejemplo hoy te peleaste con tu mamá o así, ¿ok? Porque yo sé que hay mucho meme de que cuando escribimos acá, los terapeutas es por algo malo o porque estamos robando chistes, lo cual es cierto. Pero para antes que vinieras estuve armando unas preguntas que me gustaría que respondas, así nos conocemos mejor. ¿Te gustaría responderlas? ¿Sí? ¿Te gustan las preguntas? Perfecto. Entonces, vamos a llevar súper bien. Ok, déjame buscarlas. ¿Tu casa está lejos de acá? ¿No? Perfecto. Así no te tardas tanto en llegar, ni es tanto lío. Ok, bueno, estas preguntas son bastante sencillas y a la vez generales. Tienes que responder en un rango del 1 al 10, siendo el 1 más bajo o más desacuerdo y el 10 el que estás más a favor, ¿no? El más de acuerdo a lo que te estoy afirmando en realidad, porque son afirmaciones más que preguntas. Ah, ¿en internet hiciste algo parecido? ¿Viste? Uh-huh. Perfecto, entonces estarás acostumbrado. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿te parece? Dale. Si alguna te hace sentir incómodo, me lo puedes decir. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Bueno, la número 1 dice: en los últimos días me he sentido abrumado o con mucha tensión. En los últimos días me he sentido abrumado o con mucha tensión. Del 1 al 10, ¿qué tan de acuerdo estás con esto? Perfecto. Déjame, lo anoto. Bien, siguiente pregunta. Siento que tengo a alguien con quien hablar cuando lo necesito. Siento que tengo a alguien con quien hablar cuando lo necesito. Claro, te dejo pensar, no te preocupes. Ok, déjame anotarlo. Muy bien. Me cuesta mucho relajarme últimamente. Me cuesta mucho relajarme últimamente.
Ok. Siento que controlo bien mis emociones. Siento que controlo bien mis emociones. No te preocupes. No voy a estar criticando tu puntaje. No es esa mi profesión. No es ese mi rol. A mí me gustaría ver de qué forma te percibes tú. Y eso es lo más importante. ¿Ok? No lo que opinen los demás, sino cómo te ves a ti mismo. Ok, me gusta mucho ese puntaje. Muy bien. Bien, la última pregunta o afirmación dice: mi sueño ha estado siendo reparador y suficiente. Mi sueño está siendo reparador y suficiente. Ok, muy bien. Con estos puntajes los voy a sumar, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. Muy bien. Sacaste un puntaje de 21. 21. ¿Sí? Te lo tienes que acordar. Sí. Bueno, muy bien. Ya terminamos con la parte aburrida. Bueno, ahora me gustaría que hablemos de cosas que por ahí son más puntuales, como por ejemplo, ¿qué fue lo que te motivó a venir acá? ¿Fue por decisión propia? ¿Te obligaron? ¿La escuela te lo sugirió? ¿Un profesor? ¿Un hermano? Ok. Decisión propia. Me gusta mucho. ¿Y por qué? ¿Cuál crees que fue lo que te hizo empezar a decir, bueno, estaría bueno empezar a asistir acá? Ok. ¿Sentís que a veces te agitas mucho, como que tenés miedo de la nada? Ok. Bien, perfecto. Sí, eso es algo que estuviste viendo habitualmente o notando más bien. Bien. Ujú. Bien. Se te complica hacer amigos y relacionarte. Ok. Ujú. Perfecto. Estas motos de hoy en día hacen mucho ruido, ¿no crees? También te suele fastidiar muy seguido por estas cosas también. No, está bien. Muy bien. Entiendo. ¿Estás por entrar a la universidad o ya? ¿Y te da miedo el futuro? Completamente. Es totalmente. Todo lo que me estás diciendo no es malo ni bueno. Es común. Es normal que el ser humano experimente ciertas cosas que no entiende. Y es lo más lindo que busques herramientas para intentar sobrellevarlos. Perfecto. Te sientes un poco solo. Bueno, ¿sientes que no hay nada más? Bueno, yo te estuve escuchando muy atentamente y pude notar como unas ciertas categorías, algo que solías repetir mucho en lo que me estabas diciendo y yo estaba notando, ¿sí? Me gustaría mostrártelo.
Acá, como podrás ver, noto 5 temas: miedo, miedo. Tenemos la categoría de relaciones, relacionarte. También tenemos la categoría del fastidio o la sensibilidad, también la irritabilidad. También tenemos la incertidumbre y la soledad. ¿Ok? Estas 1, 2, 3, 4, 5 cosas son las que más soliste repetir en lo que me estabas diciendo. ¿Sientes que esto es verdad, es adecuado? ¿Te sentís bastante ansioso en estos temas, en estas categorías? Sí. ¿Hay alguna de estas 5 que tú sientas que estás como más, ¿cómo decirlo? Con más energía, con más sentimiento? Puedes pensarlo tranquilo. Es más, vamos a hacer algo. Voy a hacer un conteo. Y cuando termine el conteo, me tendrás que decir cuál de estas, ¿sí? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. ¿Cuál te sientes más? ¿Con más miedo? ¿Con más inseguridades? ¿Sentimientos? Ok. ¿Con la soledad? Ok. Perfecto. ¿Y por qué lo sientes así? Me gustaría que me expliques. Bueno, eso es bueno. El hecho de que reconozca que realmente todos están vinculados tiene un porqué. Y claramente te digo que sí, todo está vinculado entre sí. Aunque obviamente haya como una categoría sobre otra, las demás se terminan ramificando en esa. Es decir, todo tiene que ver con todo. Tú sientes, por ejemplo, te voy a poner escenarios comunes, digamos, a lo que yo intuyo. Me gustaría que me digas si es así como lo sientes. ¿Sientes que te palpita muy fuerte el corazón por ahí cuando te vas a relacionar con otras personas? No tanto, pero sí sientes inseguridades, como pensar mucho lo que opina el otro. Muy bien, perfecto. Sí, sí, contándome. Me interesa mucho. Esa perspectiva tuya me parece muy curiosa. Me llama la atención para bien. Cuando ves un grupo de personas, te sientes como desconectado, sientes que no concuerdas con ellos y eso te hace sentir mal. Ok. Como que tienen otros intereses a los tuyos. Muy bien, perfecto. ¿Y por qué sientes esto? ¿Sientes que no te entienden? ¿Sientes que por ahí simplemente no te valoran? ¿Que no ven tu valor como persona, como amigo, como incluso familiar? ¿Sí? Ok. Muy bien. Y en cuanto al amor, ¿tienes pareja? ¿Sientes algo relativamente parecido? Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo me hice un pequeño esquema donde me digo que puede graficar esa situación, ¿no? Donde hay un grupo de personas y tú simplemente estás acá y te sientes incluso perteneciendo a este grupo un poco aislado, ¿no? Tanto sentimental como intelectual como por gustos. Ok.
¿Y tú por qué crees eso? ¿Qué pasa? ¿Sientes que es un tema social? ¿Sientes que es un tema tuyo? Social, muy bien. Social. Bueno, y eso es algo que te da miedo, te pone inseguro, ¿no? El hecho de ser distinto. Mira, entiendo y es normal que ciertas inseguridad. Creo que cualquier persona en tu posición se sentiría exactamente igual. Así que no sientas vergüenza de reaccionar así. Porque tú te estás cuidando y me parece perfecto. Estás haciendo este balance entre cuidarte a ti y a la vez intentar pertenecer a un grupo y tener la contención de ese grupo o esa persona, lo cual es completamente sano y natural que busques la validación. Recuerda que somos humanos sociales, somos en psicología un término que se llama bio, espera, me confundí, bio, psico, social. Los humanos somos biopsicosociales. Biopsicosociales. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay tres cosas que sí o sí nos caracterizan a los humanos. Lo biológico, que es lo que, bueno, estamos hechos, ¿no? Respiramos, tenemos un sistema circulatorio, un corazón, tenemos sistemas neuronales, ¿ok? Lo básico. De lo más básico hasta lo más complejo. Somos psicológicos. ¿Por qué? Porque tenemos... En realidad acá no quiero entrar tanto en detalles porque en la psicología hay varias corrientes. Uno que considera la mente, otro que considera el inconsciente. ¿Viste? Ok. Pero bueno, somos seres psicológicos, pero también somos seres sociales. ¿Ok? Somos seres sociales porque necesitamos a la sociedad. Nosotros somos dependientes a la sociedad. Y ser dependiente no siempre tiene una carga negativa. ¿Ok? Uno, cuando es dependiente, es verdad que necesita la sociedad, pero uno también puede vivir sin ella. No quiere decir que sea lo mejor. ¿Ok? Pero el hecho de lo que tú sientes en tu interior, en tu corazón o en tu pecho, es que tu cuerpo te está queriendo decir de que te gustaría formar parte de un grupo que te quiera, que te contenga, que te apoye y que haya reciprocidad, ¿ok? Es normal que tú busques lo mismo que das en los demás. Ahora, eso no quiere decir que siempre lo consigas, ¿ok? No quiere decir que porque vos des algo al otro, el otro te lo tiene que dar a cambio. Tristemente no es así, es un poco más complejo. Y me gustaría acompañarte en esto para de una forma que tú no te sientas tan mal cuando esto pase. Porque como dije, sentir, ok, sentirnos mal o sentir es parte también de lo humano, es parte de lo psicológico. Uno nunca puede dejar de sentir, pero ¿sabes lo que sí puede hacer? Es gestionarlo. Es decir, por ahí llevar ese sentimiento feo, convertirlo en algo bueno mediante otro medio. Te doy un ejemplo que en tu caso puede ser o no, pero hay gente que cuando por ahí está frustrada o siente enojo, lo termina desplazando en el deporte como algo positivo, como una fuerza que lo apoya en el deporte y lo termina convirtiendo en algo bueno, como puede ser una victoria, el estar cansados, el no sé, haber hecho amigos en ese deporte, el haber aprendido una nueva técnica, ¿ok? A lo que quiero llegar con esto es que uno nunca puede simplemente aceptar que, bueno, la sociedad no está adecuada para mí y ya está. No. Uno tiene que encontrar ese intermedio, esos grises,
para que uno se pueda sentir cómodo, ¿ok? Yo acá lo que noto es ese punto extremo, ¿no? O todo o nada. O estoy con un grupo que es totalmente a mí o no lo estoy. Cuando encuentra una persona muy distinta a nosotros, es bueno poder disfrutar de su diversidad, ¿sí? Exacto. Aunque sepamos que no va con nosotros ese grupo de personas, es lindo por ahí meterse y conocer individualmente a cada uno, porque no actuamos igual nosotros individualmente que como actuamos en un grupo. En un grupo uno toma ciertos roles que son naturales. Por ejemplo, vas a notar que algunas veces va a haber como un líder o alguien más activo que tenga como más opinión, que el resto sienta de alguna forma una contención y lo sigan. Vas a notar por ahí una persona que no es tan comunicativa o está más apartado del grupo. Vas a notar por ahí una persona que es un poco más, que tiene el rol de mamá. Son simples ejemplos que obviamente estoy de alguna forma estigmatizando bastante, pero es para que entiendas el ejemplo, ¿sí? Bueno, todas esas personitas, ¿ok? Que de alguna forma tienen un rol conjunto, individualmente tienen otro. Y está bueno que tú, ¿no? De forma individual puedas intentar acercarte con un interés, ¿ok? Con un amor. Es lindo mostrar interés, no tienes que temer. ¿No tienes miedo al abrirte? Ah, ok, es algo que te estresa, te agita. Bueno, me parece muy bien. Yo te quiero preguntar, cuando tú intentas acercarte sentimentalmente a estas personas, ¿sientes que a veces tampoco sabes lo que sientes? ¿Se me entiende? Sientes algo pero no sabes qué. Entonces al no saber qué, no sabes cómo expresárselo, comunicárselo. Sí, bien, muy bien. Bueno, creo que esta es una charla que no tuvimos, o creo que la tuvimos pero muy mínimamente por ese Zoom. Pero yo estoy acá no para darte soluciones, ¿ok? Yo no resuelvo vidas, no somos mágicos, aunque me gustaría. Estoy acá para darte herramientas y que sepas conocerte, lo que te hace bien, lo que te hace mal, tus límites, ¿ok? Muy bien. Bueno, en la psicología nacen herramientas. Yo te quiero dar algunas para ver si te funcionan a ti. No todas las herramientas le funcionan a todos, ¿ok? ¿Alguna vez pensaste en, por ejemplo, tener un diario íntimo? Es muy cliché, lo sé, pero no es necesario que lo lleves a la antigua, a lo Hollywood. Me gustaría que así como yo hice contigo al inicio, ¿ok? Mira así. ¿Ves? En donde yo destaqué un par de conceptos. Estos conceptos pueden ser también sentimientos, pueden ser pensamientos, pueden ser sensaciones físicas, como vos me dijiste. Te latía mucho el corazón, sentía sudor, sentía temblor, ¿ok? Pueden ser eso, no es necesario que sean categorías. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con lo que me contaste vos, ¿sí? Por ejemplo, tú me dijiste que cuando habías un... Okay. Vamos a primero localizar el tema central, que es que yo creo que es lo mejor, ¿no? En este caso vamos a hacer un grupo social. Grupo social. Muy bien. ¿Ok? Mira, acá tenemos un grupo social. Ok. ¿Tú qué me dijiste que sentías cuando ves un grupo social? Dime lo primero que se te ocurra. Que sea, ¿no? Desconexión. Muy bien, me encantó. Tú sientes desconexión. Desconexión. Muy bien. Entonces tenemos un grupo social donde nos sentimos desconectados.
¿Por qué nos sentimos desconectados? Porque dijiste diferentes intereses, diferentes sentimientos. Todo eso son nuevas ideas, ¿no? Diferentes pensamientos. Mi letra no es la mejor. Vas a tener que disculpar. Diferentes sentimientos, diferentes hobbies. Muy bien. Así ves. Diferentes sentimientos, diferentes pensamientos y todo esto produce una desconexión en el grupo social. Muy bien. ¿Y esto qué te produce físicamente, por ejemplo? ¿O qué te hace sentir triste? Muy bien. Entonces ponemos acá. Triste. Muy bien, perfecto. Entonces mira acá. Ya se está llenando nuestro cuadro. ¿Okay? Somos un grupo social donde sentimos desconexión por diferentes pensamientos, gustos, sentimientos, etc. Y eso nos hace sentir solos, es decir, soledad y tristes. Y así puedes ir formando tu pequeño árbol, ¿sí? Así como acá mezclé en este caso todo, puede ser simplemente con sentimientos, simplemente con conceptos, ¿sí? Me gustaría, y te voy a mandar la tarea de que hagas eso. Quiero que lo intentes al menos una vez, un día, en donde hayas sentido muchas emociones juntas, ¿sí? Puede ser, no sé, en una fiesta, que no sé, la pasaste bien, pero también viste cómo la persona que te gusta estuvo con otra persona. ¿No? Tipo, la pasaste bien, pero a veces te sentiste triste, te sentiste inseguro, no sé, así. Ok. Muy bien. Pero también te quiero mandar otra tarea y es, esta te la voy a dar, espera que encuentre una hoja. Ya mi libreta está un poco llena, orgullosamente está llena. Pero cuando tú te sientas agitado, que tú me dijiste que en realidad es cuando te pones a pensar en esas situaciones, cuando uno recalcula, te hace sentir como el corazón acelerado. Bueno, te voy a mandar a hacer una respiración consciente cuando te sientas así. ¿Qué puede ser para ti una respiración consciente? Muy bien. Veo que estás en el tema. Sos muy inteligente. Uy, acá me confundí. Consciente. Respiración consciente. Muy bien. Esto deriva de que vamos a sacar del foco, ¿ok? Eso que te preocupa lo arrancamos y lo llevamos a la concentración de otra cosa. En este caso, la respiración. Bueno, vamos a hacer un patrón de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y en qué consiste? Bueno, obviamente mientras respiramos lentamente, ¿sí? Inhalamos y exhalamos. Inhalamos por la nariz y sacamos por la boca. Llenamos nuestros pulmones, los vaciamos. Lo que vamos a hacer es un pequeño juego que consta de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Bien, vamos a buscar 5 cosas que podemos ver. 5 cosas que podemos ver. Esto es un ojo. Por ejemplo, quiero que me las digas ahora. 5 cosas que puedas ver de acá. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, también cuento yo. Muy bien. Ahora quiero que me digas 4 cosas que puedas tocar. Esto es una manito. 4 cosas que puedas tocar. Dímelas, a ver. Muy bien, esta fuiste más rápido. Bien,
3 cosas que puedas probar, es decir, metértelo en la boca. A ver cómo hago esto. Bueno, quizás una sonrisa, pero no me salió. Pero no, pongamos que es una boca, ¿ok? Bueno, 3 cosas que puedas meterte en la boca. Da igual si se puede comer o no. Sí, está bien. Muy bien. 2 cosas que puedas oler. Oler con el olfato, con tu nariz. 2 cosas que puedas oler. Muy bien, yo. Y la guitarra, que tiene muy rico olor, la verdad. Sí, tiene buen gusto. Y una cosa, una sola, una, que puedas comer. Sí o sí comer, ya tipo tragártelo. Ingerir. Voy a hacer como de nuevo una boca, pero como comiendo, ¿sabes? En este caso creo que no, nada, así que bueno, en ese caso sí, si no hay nada, no hay nada, pero es así. 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que puedas probar, 2 que puedas oler y una que puedas comer. Quiero que hagas este juego cuando sientas que de una forma te estás alterando, inquietando. Este juego se puede hacer en todos lados, afuera, en un aula, no sé, en un parque de diversiones, en cualquier lado, en un baño. Ten cuidado con esta, ¿eh? No quiero trampas. Y todo esto mientras uno mantiene una respiración, como dije. Tranquila. Te lo voy a anotar porque ya te va a venir. ¿Ok? Déjame sacártelo. Y esto te lo vas a llevar, ¿ok? Bueno. ¿Y qué día es? Gracias. Siempre estoy bien perdida. Muy bien. Bueno, ya estamos terminando, estamos llegando al final de esta primera sesión. Estoy muy feliz. ¿Cómo te sientes tú? Tranquilo, no hace falta que mientas. Fue un poco aburrido. Te dormiste un poco, estás con sueñito. Ah, ¿mi voz te relaja? ¿Al menos? Sí. Espero que no mientas. Pero, como dije al principio, este es un espacio totalmente para ti. Si sientes que te aburres, traeré temáticas un poco más divertidas, no te preocupes. Y podemos hablar de acá cualquier cosa que sientas, ¿sí? Si te sientes incómodo conmigo, me lo puedes decir. Y me gustaría que salgas acá entendiendo de que nadie es perfecto y que si tú sientes algo, tanto físico como mental, es porque algo a ti te incomoda o te molesta. Y eso está bien, te estás cuidando a ti mismo. Y yo quiero darte las herramientas para que en esa protección sea algo sano, no sea algo ni tóxico, ni aislante, ni malo, ni traumático para ti. A veces está bueno alejarnos de ciertas personas, pero no aislarnos, ¿ok? Está bueno que nos fijemos qué opinan el otro, pero no depender de eso. Yo quiero que busques tu equilibrio, tu equilibrio, tu equilibrio, ¿ok? Muy bien. Antes de que te vayas, me gustaría que respiremos juntos y así también te enseño una forma de respirar. ¿Sí? ¿Te gustaría? Muy bien. Bueno, acá vamos a tomar el patrón de 4 segundos. Esto va a ir aumentando, pero cuando uno no tiene el hábito de cómo respirar, cuesta bastante. Aunque puedes intentarlo en tu casa si lo ves fácil. Pero vamos a empezar por 4. Vamos a inhalar 4 veces, mantener 4 veces y soltar. O sea, no 4 veces, sino 4 segundos. Vamos a inhalar 4 segundos, mantener 4 segundos y soltar 4 segundos.
vamos a hacer juntos, ¿ok? Estoy resfriada, así que perdón si se escucha un poco raro. Sé que te puede incomodar, pero bueno, estoy un poco afectada. Vamos a intentarlo una vez más, ¿dale? Muy bien, me encantó. Y otra cosa que te quiero mostrar que me da mucha ilusión. No sé si te gustó mi tono de voz o mi voz o cómo se escucha, pero esto es gracias al micrófono de Fine Fine K K K 688 K K K 688. Y este microfonito es un micrófono condensador. Tiene tanto entradas para USB-C como también XLR mediante una placa de audio para que se escuche aún más nítido. Y este es un micrófono justamente para estas cosas como podcast, reuniones de trabajo, reuniones de sesiones de terapia, también para el gaming, que yo sé que a ti te gusta mucho seguro. Pero de hecho toda esta sesión fue gracias a este microfonito súper bonito, así que podrás comprobar por ti mismo esta calidad de voz. Y espero que te hayas sentido muy reconfortante con esta. Y sin duda, si así fue, es gracias a Fine Fine. Fine Fine. ¿Ok? Muchísimas gracias por haber estado conmigo y espero que te hayas sentido cómodo en esta sesión. Y me gustaría que en tu papelito, en tu cuadro, traigas los nuevos temas o en caso de que quieras profundizar más el de hoy, el de esta sesión, también. ¿Sí? Ok. Ahora es momento de que cierres estos ojitos. Ciérralos. Hasta pronto. Espero que te haya gustado y te haya sentido muy cómodo. Este espacio es solo para ti.